Recuerdos de Mapeco por su hija Maya Lorena Pérez Ruiz en el 50 aniversario de su muerte. ¿Cómo hablar de Mapeco? ¿Cómo recordarlo? Dicen los que saben que la objetividad es la ilusión de los necios, de quienes dicen tener la verdad, una falacia, ya que todo el que habla, escribe y construye un discurso lo hace desde la subjetividad de su mirada, de sus emociones o tal vez a través del tamiz de sus recuerdos. Y en mi caso, la respuesta es sencilla. Yo, Maya Lorena, como hija de Mapeco, hablo desde el orgullo, la tristeza y la nostalgia. Desde el orgullo porque reconozco la grandeza de su ser como artista, que lo hizo desarrollarse como pintor, muralista, dibujante, grabador, además de ser un constructor de utopías, siempre preocupado por el bienestar de las mayorías de su pueblo, los campesinos, los indígenas, los obreros, los artesanos, de todo aquel dispuesto a construir una sociedad mejor. Desde la tristeza hablo por su pérdida irreparable aquel 30 de diciembre de 1970, cuando él apenas tenía 41 años de edad y yo acababa de cumplir 15 años. Y desde la nostalgia lo recuerdo, porque en mi familia, formada por la esposa, los hijos, los nietos y los bisnietos de Mapeco, su obra nos ha acompañado en todos los momentos significativos de nuestras vidas, al reposar en las paredes de nuestras casas, como si viviésemos en la galería donde él habita, aunque sin que podamos conversar con él directamente, de modo que cada uno de nosotros ha inventado sus propios diálogos o sus silencios o sus querellas, forjando con él una relación que se desvela solo en algunas ocasiones. Y una de ellas es esta, donde afloran los recuerdos al conmemorar los 50 años de su partida. Y serán mis fragmentos de memoria los que en este homenaje que le rinde la sociedad uruapense se intercalarán con los recuerdos de otros, para tejer un lienzo colectivo sobre la historia de Mapeco, con valores y texturas disímbolos que con el tiempo tendrán tonos firmes o por vanos se desvanecerán. Dejo entonces correr mi voz para recordarlo, con su presencia expansiva, capaz de ocupar cada espacio de su entorno. Al estar vivo los llenaba a todos con su voz y su presencia, muerto lo hace con su abismal ausencia. Algún amigo suyo con quien platiqué alguna vez me contó que Mapeco era un hechicero porque encantaba a todos con el vigor de su voz, su lenguaje corporal y con la fuerza de sus convicciones. Se podía disentir de sus ideas, jamás quedar inmune. Yo lo recuerdo desde la intimidad de nuestro hogar, en su taller, con su olor eterno a guarrás, cantando, silbando para compasar su trabajo, con sus manos manchadas de tinta o pintura. Ahí está, frente a su caballete, rodeado de mazorcas de colores que lo inspiran para pintar. Y allí están también sus notas, libros, bocetos y obras sin concluir que lo esperan pacientes. Y claro, no pueden faltar su grabadora, su cámara fotográfica, sus polvos para mezclar pinturas, sus gubias para grabar y sus pinceles. Entrar a su estudio era como llegar a un lugar sacro, en donde sus hijos podíamos observar, pero jamás tocar. Y si alguna vez en su ausencia nos atrevíamos a tomar su pincel y tímidamente hacer un trazo en la obra que pintaba, menuda sorpresa nos llevábamos cuando él regresaba y nos descubría. Era un misterio cómo podía identificar de inmediato la pincelada intrusa. Trabajaba intensamente. Soy un esclavo de la luz, nos explicaba, y nos compartía sus reflexiones sobre el nuevo hombre que se estaba forjando en el mundo y del papel del arte en esa transformación. Mapeco papá viajaba mucho, pero cuando nos acompañaba a merendar nos contaba cuentos, como el del Guachito y los viejitos, que escribió en 1954 cuando trabajaba en el Crefal en Pátzcuaro. Lo ilustró con 44 grabados que narraban sus aventuras y todo lo que Guachito aprendió cuando huyó de su casa y se encontró a los sabios de su pueblo. Ya había nacido Ireri, su primera hija,
y estaba sensible, así que era importante crear mensajes dedicados a los niños. Años después de su muerte, encontramos la fotografía del niño en que se inspiró para crear a Guachito jugando con su resortera. Encontramos además el manuscrito de otro cuento más, El Guachito y el sacerdote de piedra, del que solo alcanzó a esbozar sus ilustraciones. Pero en sus cuentos no todo era seriedad, y nos divertían enormemente las aventuras interminables del Guachito y la trompeta chicleta. Nos divertíamos tanto que las risas nos alcanzaban para cuando él ya no estaba, al recordar además sus chistes que eran para reírse al otro día. En esas veladas con Mapeco Papá estábamos Alba Ireri, Maya Lorena, Itzia, Emanuel Tacamba y José Morelos. Pero creo que solo las dos primeras recordamos esa etapa feliz, cuando aún vivíamos en Uruapan y éramos libres para juguetear por las huertas del barrio. Para él era muy importante transmitirnos su amor por el pueblo purépecha, al que dignificó en decenas de dibujos y pinturas. Recuerdo que alguna vez me dijo que para él era más importante que un cuadro suyo estuviese en una casa humilde que en una galería de la Ciudad de México, porque él, nos explicó enfático, era sobre todo un pintor del pueblo y para el pueblo, y así era él. Pasaba largas mañanas platicando con la gente que se encontraba en la calle, en el campo, en las carreteras, conversaba con ellos, aprendía de ellos, además que los inmortalizaba en algún boceto o pintura. Y de ese humanismo surgió su interés por formar muchachos en las artes plásticas y los oficios, y de preferencia que fueran de escasos recursos. Serían así los artistas emanados del pueblo, dispuestos a apoyar a los demás y no solo a beneficiarse a sí mismos. A muchos de ellos los apoyó con el dinero que ganaba por la venta de sus cuadros. En su archivo encontramos uno de sus últimos textos de septiembre de 1970, cuando inauguró en Pátzcuaro el taller Escuela de Plástica Libre Popular. Allí dice: el centralismo cultural y económico es un mal que nos aqueja todavía, no obstante nuestros 50 años de revolución en marcha, como afirman algunos de nuestros prósperos políticos. Personalmente tengo 20 años luchando en la provincia mexicana por divulgar el arte y promover su enseñanza, y son contados con los dedos de la mano derecha los funcionarios y particulares dispuestos a prestar ayuda en ese terreno donde México, como pueblo productor de arte, tiene bases con una tradición milenaria. Y es que muy pocos comprenden que la gráfica y la pintura, como lenguajes de formas, líneas y colores, son un gran auxiliar para la divulgación del conocimiento en general y tienen un gran valor en la comunicación y en toda la sociedad en desarrollo. Y viendo esta situación, es por lo que creo que no debemos presumir de un desarrollo social sin impulso cultural integral, ni de un verdadero progreso, porque permitir monopolios de la riqueza física y monopolios de la riqueza espiritual es marchar contra la historia del hombre con mayúscula, contra la historia de la humanidad. Hasta aquí su texto. Los recuerdos se enlazan, nunca son lineales, y vuelvo otra vez a nuestros años de infancia en Uruapan, donde fuimos felices, con la libertad de caminar con seguridad por las calles y de jugar en las huertas de nuestro barrio. A mi papá lo acompañábamos algunas veces cuando pintaba en el Cerro de la Charanda o en el río Cupatizio en el Parque Nacional. Allí estuvimos cuando pintó el mural Heréndira, ese que algunos dicen que Mapeco no quiso y que por eso no vale la pena que lo restauren. Eso, a pesar de que como familia, desde el año 2000 hemos entregado a la Administración del Parque Nacional varios dictámenes positivos, y de que el último dictamen de 2018, solicitado esto por sus propias autoridades del parque, dice que el mural es rescatable en más del 80%. Para mí es difícil creer el argumento de que Mapeco no le tenía cariño a ese mural, porque según dicen él quería pintar a Heréndira y me parece imposible de creer esa versión de desamor,
porque recuerdo muy bien la explicación que nos dio sobre la importancia de las diversas regiones de Michoacán y sobre su misión de que los uruapenses, ansiosos de deshacerse de las tradiciones, también reconocieran el valor de su diversidad de culturas, de la riqueza de sus pobladores. Es una desgracia que hasta hoy, con ese dictamen en la mano, las autoridades no restauren el mural del parque. Y también fue una pérdida irreparable la destrucción del mural que estaba en la cafetería La Pérgola, en el centro de Uruapan, que fue destruido para poner una tienda de ropa con la complicidad de las autoridades y la indiferencia de aquellos que tal vez pudieron evitarlo. E igual de desgraciado es el descuido en que están otros de sus murales, como el de Nueva Italia, que fue parcialmente dañado para construir una ventana, además que su firma fue falsificada, o puesta con buena voluntad una vez que por alguna razón también la habían borrado. Lo cierto es que sus murales naufragan entre la ignorancia y la incapacidad de las autoridades responsables para protegerlos. La importancia del muralismo la resume Mapeco en una carta que le envió a su esposa Aurora Ruiz Germán el 15 de agosto de 1962. Allí dice: llegar al objetivo muralista no es una meta, es el principio de un soñado camino de gigantesca expresión, pero sobre todo es la conquista de la plena libertad creadora que me dará las flores y los frutos del homenaje que espera el sacrificio y la espera de la noble compañera y musa de mi vida. Hasta aquí sus palabras textuales. Su posición frente al arte y la cultura, su labor de dignificación de lo propio frente a lo extranjerizante, así como su crítica al arte como una mera mercancía, la expresó Mapeco en sus murales al estar convencido del valor del arte público y de su capacidad para enseñar a las grandes poblaciones su historia, sus valores y la posibilidad de un futuro digno y con justicia. Allí, Mapeco privilegia la presencia de grandes luchadores históricos como Morelos, Hidalgo, Zapata. Además que en sus pinturas y murales enlaza siempre nuestras raíces prehispánicas con lo mejor de la cultura universal y el desarrollo humanista de la ciencia y la tecnología, porque en él su nacionalismo no era excluyente de lo universal y con su mirada utópica veía la cultura popular como una base de identidad sólida para el desarrollo social y cultural, siempre en diálogo con las culturas del mundo. Y con esa perspectiva se adelantó a su tiempo al señalar lo que hoy son las políticas públicas que promueven la diversidad y el pluralismo cultural y lingüístico de México. Ello como una forma creativa de responder a la globalización y a la mercantilización de la economía y la cultura actual. Pues sí, así era Mapeco. Pero continúo con mis recuerdos. De niños también acompañábamos a Mapeco papá cuando iba a los canales que servían para alimentar la fábrica de San Pedro. En ellos nadábamos mientras él pintaba o preparaba un delicioso pico de gallo. Lo hacía sobre hojas de vástago y con las frutas bañadas con limón y chile verde. Con él además viajamos a muchos lugares, entre ellos a Veracruz, a Oaxaca y a Guerrero. En especial recuerdo los varios viajes que hicimos a la costa de Michoacán, particularmente a Mezcalhuacán y a Caleta de Campo. Entonces no había carretera, y en su camioneta cruzábamos ríos sin puentes y túneles formados por las frondas de árboles inmensos que no dejaban pasar la luz. Varias veces nos quedamos varados con las llantas de la camioneta ponchadas y los ejes rotos, y dormimos sobre la plancha de algún camión de redilas cuyo chofer nos auxilió y nos convidó de su extraño café de bellota. Ya vueltos al camino,
Pasábamos por poblados donde las mujeres lavaban dentro de los ríos y los esteros, con los torsos desnudos, acompañadas por niños encuerados que saltaban desde las ramas de los árboles. Naturaleza, gente y cultura, todo bellamente enlazado en esos viajes. Hacíamos una parada obligada en el Avillal, un pueblo de casas de adobe y bajareque, donde alguna familia nos hospedaba, poniendo en sus patios los catres de costal, donde dormíamos bajo los árboles. Y hasta nosotros llegaba el güero del Avillal, como se le conocía, para alegrarnos con la música de su armónica. Desgraciadamente la tierra caliente también era lugar de algunos bárbaros, y uno de ellos llegó un día y sin motivo simplemente mató a este trovador, apagando su luz, su música y su alegría. Extrañamente fue por uno de esos viajes que mi papá hizo a la costa de Michoacán, que sin saberlo en ese momento yo encontré mi vocación. En esa ocasión, acompañado por la familia del antropólogo Daniel Rubín de la Borbolla, se iba de viaje en una camioneta del INI, del Instituto Nacional Indigenista. Y mientras cargaba la camioneta, le pregunté a mi papá qué significaban esas letras. Entonces él, con emoción, me explicó que esa institución era de las pocas en México que apoyaba a los indígenas. Debo haber puesto una expresión extraña, porque de inmediato me explicó que los indígenas, o los indios, como algunos les llamaban, eran todos esos campesinos y artesanos que bajaban a Uruapan a vender sus productos al mercado. Y con gran indignación me contó cómo eran maltratados por la gente ignorante y explotadora que los humillaba por descender de los antiguos pobladores de México y por su terca insistencia de conservar sus lenguas y sus culturas milenarias. Allí comprendí lo que era la explotación, la discriminación y cómo había que educar, pero no a los indígenas, sino a los mexicanos que se creían españoles. Para mí, sus palabras tenían sentido, ya que en la Magdalena donde vivíamos, durante la fiesta patronal, los cargueros amarraban las yuntas adornadas con listones de colores y con roscas de pan en las rejas de nuestra casa. Y a mi hermana Itzia le gustaba vestirse de guare para participar en la procesión hacia el centro de Uruapan. Todo eso me maravillaba, y era triste pensar que iba a desaparecer por causa de quienes se sentían los conquistadores de Michoacán. Recuerdo que cuando concluyó su exaltada explicación, le dije que cuando fuera grande yo quería trabajar en el INI. Apenas tenía 10 años y por supuesto que pronto olvidé ese deseo. Sin embargo, lo recordé muchos años después, cuando ya como antropóloga trabajaba justamente en el INI, en apoyo a los derechos de los pueblos indígenas de México. De modo que la lección de amor, respeto y compromiso que me brindó mi papá Mapeco ciertamente forjó una huella profunda en mi vida, aunque yo no fuera consciente de ello. Yo supongo que algo similar sucede con muchas de sus acciones que hasta hoy existen como una herencia en sus hijos, sus amigos, sus discípulos, en aquellos que son capaces de apreciar en su obra y ver en ella, además de su valor estético, el sentido de dignidad, de justicia y de respeto que transmiten sus pinturas. Lo hace cuando plasma el rostro de una mujer campesina, las manos de un artesano, la figura de un anciano, de un pescador, o la imagen de una troje, o de las casas y la gente de la tierra caliente. Se trata de presentarlos con dignidad y respeto, además de con belleza y calidad estética. Cuando escucho hablar de Mapeco como un bucólico pintor costumbrista, o cuando se realza en su obra únicamente su valor estético, y se dice que es el gran pintor del río Cupatizio, o que es solo un excelente retratista, pienso entonces
que se trata de quitarle al conjunto de su obra esa dimensión social y política que la hace incómoda para las clases pudientes que ahora lo reconocen como un gran artista. Imagino, pues, que se trata de liberar la imagen de Mapeco de las aristas incómodas de su personalidad y de su quehacer como un luchador infatigable y crítico del poder social y económico que empobrece a las mayorías. Y justamente de esa lucha social nos platicó cuando visitó Cuba, recién el triunfo de su revolución. De su primer viaje no recuerdo nada. Yo debo de haber sido muy chica, pues fue cuando las 3 hermanas hicimos la primera comunión. De la segunda vez, en 1967, recuerdo más. Había sido invitado a enseñar la técnica del grabado en cera parafina, desarrollada por él, como una forma económica y accesible de comunicación e impresión. Fue a Cuba como maestro y también a instalar una exposición con su obra. Sus relatos de la vida cotidiana de las juventudes cubanas eran asombrosos, llenos de esperanza. Nos contaba que hasta en las calles se sentía el amor al prójimo y era palpable cómo se ayudaban unos a otros, siempre por el bien colectivo, sin el egoísmo individualizante. Sus anécdotas narraban cómo el pueblo cubano luchaba por resistir al imperio estadounidense y con singular alegría bailaba y cantaba en las calles para defender su revolución. Recuerdo que dijo una frase que después plasmó en alguno de sus escritos. Eso que pasa en Cuba, nos dijo, puede llamarse cristianismo, socialismo o comunismo. ¿Qué importan las diferencias cuando se tiene un mismo fin humano? Lo dijo tal vez pensando en cómo los señores del dinero en Uruapan lo tachaban de rojillo, de ateo y de comunista, a pesar de su gran amistad con el padre Ochoa y con el padre Méndez. De sus viajes a Cuba, a mí me gusta el dibujo del cantor Bola de Nieve, que hizo cuando juntos recibieron la noticia de la muerte del Che Guevara. De él nos trajo un disco y a él le regaló sus lentes oscuros, porque Mapeco siempre los usaba, supongo que debido a su excesiva sensibilidad a la luz, a cierta fotofobia que heredó mi hermano Emanuel Tacamba y mi hija Inés, quien heredó además el apellido Pérez Coronado. Sobre Cuba hizo un cuento llamado Una isla y un sol. Lo pensó para nosotros, sus hijos, que lo llevaríamos a Cuba. Era un regalo para ese país hermano y también para nosotros, que debíamos prepararnos para hacer ese viaje con la poesía de José Martí y de Nicolás Guillén, y la no menos poética letra de las canciones de la trova cubana. Cuando mi papá murió en diciembre de 1970, Sol Arguedas y Raquel Tibol llegaron a nuestra casa a pedirme ese cuento porque queremos publicarlo, me dijeron. En esos días, mi mamá permanecía gravemente herida en el hospital y la acompañaba mi hermana mayor Albaireri. Y yo, crédula y conmocionada por el accidente de mis papás, ingenuamente se los entregué. Hasta hoy ignoro el paradero de la versión original y solo conozco la publicación que años después hizo mi tío Arturo Pérez Coronado. Son muchos y muy diversos mis recuerdos, porque rica y variada es la obra que nos legó, aunque también fueron muchos los proyectos que se truncaron con su muerte. Uno importante que no pudo realizar fue el pintar los murales del Palacio Clavijero en Morelia, proyecto que nos decía será mi Capilla Sixtina. Ese proyecto ya estaba acordado, lo iba a iniciar en 1971. De él solo nos quedan los bocetos de un Morelos inconcluso, pintado en óleo sobre tela, y un montón de hojas y rollos de papel con lo que sería el mural central en la cúpula y los murales laterales que irían en las escaleras. Allí están sus esbozos, anotaciones sobre los colores,
y en alguna hoja está también el sentido del conjunto. Y al ver esos documentos, me digo que no estaría mal que las autoridades del gobierno de Michoacán, en homenaje a las aportaciones de Mapeco a la cultura, recuperaran las pinturas que hoy decoran varias de las oficinas de gobierno para con ellas abrir una sala de exposición permanente con la obra de Mapeco en el Palacio Clavijero. En fin, no quiero extenderme más en esta tarea de remembranza y terminaré hablando de su viaje a Europa en 1969, un año antes de su muerte, porque para él fue un parteaguas que le permitió dialogar con los grandes pintores europeos. En sus libretas de viaje, por ejemplo, está lo que le provocó ver la obra de Miguel Ángel en el Vaticano, lo que le emocionó ver de cerca la obra de Rodin y el Museo del Hombre en París. En este último se maravilló con el arte africano, que por cierto sirvió de inspiración para muchos pintores europeos, entre ellos para Picasso. Ese viaje fue ilustrativo para él, y no únicamente porque dialogó con la obra de los grandes artistas europeos, sino porque también verificó el eurocentrismo de las instancias de consagración artística, generalmente ciegas sobre lo que se hace en Latinoamérica en cuestión de producción artística y cultural. Sobre ello, anotó en una de sus libretas lo siguiente: en París, en ningún museo ni galería, se mira un realismo con la fuerza y el contenido del que se hizo en México, del que caracteriza a la Escuela Mexicana de Pintura. La Escuela Mexicana de Pintura realista y revolucionaria jamás será reconocida por los colonialistas y sus corifeos como el más importante movimiento pictórico nacido en este siglo. Para el colonialista, México es y ha sido tierra de conquista. Sus hombres, subhombres en su altísimo concepto, no son capaces de crear nada universal, nada digno de admirarse, a no ser su exotismo, tomándose como tal aquello que de la artesanía popular y de los paisajes les parecen bonitos, jamás profundos ni trascendentes. Hasta aquí sus palabras. De ese viaje a Europa, en sus libretas registró, como lo hacía siempre en cualquier lugar al que llegaba, los rostros de la gente en la calle, en los cafés, la vida cotidiana, los músicos, y lo hizo con el mismo respeto que tenía por toda la gente en todos los lugares de México y del mundo. Desde París me mandó una tarjeta postal que dice: julio 2 de 1969. Una paleta de colores y flores es mi corazón para escribir a la belleza juvenil que te llena de gracia y de alegría, Mayita. París seguirá siendo todo el tiempo un mundo de sueños, de grandezas y de cultura. El espíritu de toda la humanidad aquí cruza sus hilos para tejer una flor o una tormenta. Tú tendrás que venir algún día. Estudia y sigue alegre. Te besa y te abraza tu papá, Manuel Pérez Coronado. Y con esa postal y con los fragmentos de la carta que le mandó a mi hermana Ireri, también desde París, cerraré esta conversación porque de muchas maneras resume lo que fue su personalidad y los sentimientos que tuvo hacia nosotros como su familia. Junio 23 de 1969, París, Francia. Alba Ireri. Querida hija mía, imagínate a un combatiente en su trinchera, atrapado en una pequeña área de terreno, con pocas municiones, muchos desvelos y agitaciones por la preparación de la defensa frente a un enemigo mayor, con más efectivos en armas y soldados. Yo tengo mucho de eso, aunque no lo parezca, porque yo me he esforzado desde siempre
desde antes que tú nacieras, desde que tenía tu edad, en ser un guerrillero del arte y de la pintura contra el mundo injusto, contra el mundo deforme que hace comer el pan amargo, por saber que hay hombres peores que las bestias que sacrifican a pueblos enteros. Quiero que estas líneas se las leas y les expliques a tu manera a tus hermanitos en una pequeña reunión, recordando mi cumpleaños, mis largos 40 años. ¿Qué les quiero decir con claridad a mis hijos? Lo siguiente: con el lienzo, el color y la forma del dibujo, la pintura, el grabado o la escultura, el hombre puede expresar muchas cosas. Por lo tanto, dibujando, pintando, grabando o modelando, puede hacer crítica o elogio, hacer reír o llorar, o llevar al que ve las obras, al espectador, a una situación contemplativa o violenta. ¿Tú has visto cómo los carteles a color o en blanco y negro te gritan cosas en las paredes o en los grandes anuncios comerciales para convencerte de algo, para orientarte sobre algo? Como ves, el arte que nuestro medio social mejor se paga es el comercial y no el que educa u orienta políticamente a los trabajadores. ¿Tú crees que yo puedo cumplir con una tarea humana así de importante pintando solo paisajes y cuadros de adorno o comerciales? Claro que no. Recuerda que todos de alguna manera somos soldados de la vida y que en el campo de la batalla no todos salimos igualmente librados. Unos caen y se levantan y otros caen para no levantarse jamás. A ustedes, desgraciadamente, les tocó un papá con calidad de gitano y guerrillero, inconforme y tenaz. Te escribo, pues, mi preciosa hija mayor, con el fin de que empieces a comprender mi compleja personalidad, y no con el fin de justificar errores y fallas que tengo tan grandes. La condena de crimen ni Dios la quita, dice la gente. Por eso los padres debemos saber que el juicio de los hijos a su hora es inevitable. Bueno, mi hija, creo que ya me alargué demasiado y es hora de despedirme. No creas ni un momento que los olvido. Los hijos se llevan en la sangre y en el más profundo y verdadero amor. Recuerda que el amor en labios de un revolucionario abarca lo íntimo, lo particular y al mundo, a los hombres todos, de todas las razas y latitudes. Amar, pues, no es egoísmo. Amar es amarte a ti misma, respetándote, superándote y cuidando tu salud física y mental, pero en función de tus relaciones con las otras personas, de servirles, de honrarlas, de respetarlas. Para Maya, un besito y un fuerte abrazo. Para Itzia, para Emanuel, para Pepe, lo mismo. Procuraré llevarles aunque sea una flor, una sonrisa o una hoja seca para la página de un libro. Tu pobre y loco papá que los adora, junto con ese monumento de luz que es Aurora, su mamacita. Hasta pronto. Tu papá que los extraña, Manuel Pérez Coronado. Y así, con esas palabras que expresan la complejidad de su personalidad y de su obra, me despido y cierro esta remembranza sobre Mapeco, el gran artista que además fue mi papá.